Vamos directos al grano. Hoy tenemos por delante una clase magistral, un análisis realmente profundo sobre un fenómeno que es tan fascinante como destructivo. Vamos a hablar de la trampa del perfeccionismo y del exceso de análisis. A ver, la idea aquí es diseccionar cómo las mentes más brillantes, en lugar de avanzar, a menudo se autosabotean. Se quedan atrapadas en simulaciones perfectas, cegadas por la ilusión de su propio potencial. A lo largo de esta presentación vamos a desmenuzar exactamente qué es lo que impide que ese intelecto superior se convierta en resultados reales y tangibles. Y ojo, porque no estamos hablando de un simple bloqueo del escritor o falta de inspiración. Hablamos de una respuesta biológica y estratégica que, si queremos avanzar, tenemos que entender y desmantelar por completo. Para arrancar, pensemos en esta frase un segundo. El potencial es el veneno más dulce para las mentes brillantes. Suena un poco contradictorio, ¿verdad? Pero tiene todo el sentido del mundo. Cuando alguien tiene una mente capaz de simular mentalmente 50 escenarios distintos a la velocidad de la luz, es facilísimo enamorarse de lo que podría ser. Ese potencial intacto es comodísimo. Es un refugio. Porque claro, mientras no pasemos a la acción, nuestro potencial es impecable. Nadie nos critica, no hay fracaso, no hay dolor, cero. Pero cuidado, porque ese mismo veneno tan dulce es lo que congela la ejecución. Acabamos prefiriendo la seguridad de nuestra simulación perfecta, antes que enfrentarnos a la realidad imperfecta y caótica de actuar. Bueno, para que nos hagamos una idea del recorrido de hoy, vamos a dividir este análisis en 5 bloques muy claros. 1. La trampa del potencial. 2. La ilusión del flujo perfecto. 3. La biología de la fricción. 4. Soberanía y el ciclo UDA. Y cerraremos con el 5. El llamado al caos. Un viaje directo desde entender por qué nos paralizamos hasta ver cómo dominar la ejecución en el mundo real. Así que empezamos con la fase 1, la trampa del potencial y el congelamiento biológico. Ojo con esto, porque esta trampa no es solo una actitud mental, es una respuesta literal de nuestro sistema nervioso. Fijaos en este contraste porque ilustra el problema de maravilla. A la izquierda, la simulación mental. Aquí todo es rápido, es limpio, la lógica es aplastante y la estrategia fluye sin que nada moleste. Es como jugar en modo fácil. Pero luego miramos a la derecha, a la arena real. El mundo físico es lento, está sucio, lleno de barro y a veces duele bastante. Ese choque frontal entre lo bonita que es nuestra idea y el caos absoluto que es la realidad es lo que nos genera trauma. Y muchas veces preferimos quedarnos al margen de la arena para no manchar esa pulcritud intocable que tenemos en la cabeza. Y claro, esto desata una auténtica guerra en nuestra propia cabeza. Por un lado tenemos lo que podríamos llamar el yo actual. Este yo opera con un software totalmente pasivo. Busca estar cómodo, duda de todo y solo quiere sobrevivir pasando desapercibido. Pero por otro lado está el yo en evolución, que es todo lo contrario. Un creador soberano, abundante y que toma decisiones. El yo actual sabe perfectamente que si el yo en evolución coge el volante, se acabó la comodidad. Así que, ¿qué hace? Usa la parálisis por análisis, las dudas y esa hiperconsciencia como armas. Es un boicot en toda regla para evitar cruzar ese muro de fuego. Pasamos a la fase 2, la ilusión del flujo perfecto y el gran mito de la ejecución sin esfuerzo. Existe esta creencia, que hace muchísimo daño, de que si algo es genial tiene que salir natural y sin despeinarse desde el minuto 1. Y esta trampa se ve clarísima en el día a día. Nos vuelve personas tibias. Reprimimos esa energía primaria, ese instinto más agresivo, simplemente por el miedo a ofender a alguien o a generar roce. Llegamos a un punto absurdo de falsa justicia en el que nos negamos a usar nuestros propios talentos para, supuestamente, no tener ventaja sobre el resto. Le tenemos verdadero pánico al fracaso público, pero la cruda realidad es que al esconder las garras solo para parecer inofensivos, lo único que conseguimos es neutralizar nuestro propio poder. Nos volvemos invisibles. Hay una frase brutal de la filosofía antigua que dice: la esclavitud reside bajo el mármol y el oro. Y es que pretender ser perfectos y no molestar a nadie tiene un precio altísimo. Pensemos en cuánta gente parece que lo tienen todo. Éxito, estatus, dinero, y sin embargo han sacrificado su esencia, sus relaciones y su libertad de pensamiento solo para mantener esa fachada inmaculada. Al final, se convierten en prisioneros en una cárcel de oro que ellos mismos han construido, interpretando un papel para gustar a los demás. Llegamos a la fase 3, y aquí es donde la cosa se pone interesante. La biología de la fricción o la ciencia de la torpeza. Para salir de esa cárcel de oro, tenemos que cambiar el chip radicalmente.
A ver, en la teoría estratégica clásica, la fricción no es un error del sistema, es esa diferencia constante e inevitable entre nuestro plan perfecto en el papel y el caos absoluto de llevarlo a cabo. La estrategia siempre es preciosa en la pizarra, pero la ejecución exige bajar al barro. Intentar vivir sin fricción es intentar vivir sin vida. Quien no asuma que su plan se va a llevar una bofetada en el momento en que toque la realidad, jamás va a conseguir hacer nada grande. Lo más fascinante de todo esto es que es pura biología. Para dominar cualquier cosa, nuestro cuerpo necesita pasar por el aro, dar pasos tambaleantes, ser torpes, equivocarnos una y otra vez. ¿Y por qué? Porque esos errores y esa frustración son precisamente la señal física que obliga a nuestro cerebro a crear mielina. La mielina aísla los circuitos neuronales y convierte esa torpeza inicial en pura fluidez. Si no hay torpeza al principio, literalmente no hay conexión neuronal. Así de simple. Vamos con la cuarta fase, soberanía y el ciclo UODA. El mecanismo de la realidad. Una vez que nos quitamos de encima la tontería de la perfección, necesitamos tácticas reales para movernos en el caos. Imaginemos que nuestros recursos son una tarta. Para no dejarnos consumir por el ruido exterior, podemos delegar hasta el 70% de las cosas. Que los sistemas o los equipos hagan el trabajo operativo pesado. Pero, ojo, el 30% restante no se toca. Es el corte del emperador. Ese 30% es nuestra voluntad, la dirección moral y, lo más crítico, el botón de apagado. La verdadera libertad no es hacerlo todo, es tener el control absoluto sobre las reglas del juego. Y esta soberanía también aplica con quien nos rodeamos. Hay un mito por ahí que dice que los desconocidos te van a apoyar más que tu propio círculo. Pero apartar a la gente de confianza por una cuestión de ego o de mantener el estatus solo trae resentimiento. Es un juego de suma cero. La jugada inteligente es repartir roles que empoderen a nuestro entorno cercano, creando dinámicas de suma positiva. Construir un equipo leal, vaya. Vale, y a nivel práctico, ¿cómo aterrizamos todo esto? Con el famoso ciclo OUDA: observar, orientar, decidir y actuar. Este es el bucle definitivo. En lugar de quedarnos sentados intentando predecir el futuro, hay que tirarse a la piscina y actuar. Esa acción imperfecta genera una reacción en el mundo. La observamos, nos reorientamos ante esa nueva información, decidimos qué hacer a continuación y volvemos a actuar. Es la única manera de sacar datos reales del caos. Repetir este ciclo sin parar nos lleva a lo que llamamos la ecuación evolutiva. Dolor más reflexión igual a progreso. Esto es literalmente la termodinámica de la evolución personal. En la naturaleza, los sistemas cerrados que no interactúan con el exterior se pudren y colapsan. No podemos mejorar aislados en una habitación. Necesitamos chocar con la realidad exterior, sufrir ese pequeño dolor de la fricción, reflexionar sobre ello y a partir de ahí forjar el progreso. Y así llegamos a la fase 5, la etapa final, el llamado al caos, la acción como única verdad. Porque, seamos sinceros, toda esta teoría no vale absolutamente nada si no pasamos a la acción. Este es el gran salto mental. Hay que dejar de vivir con esa ansiedad de buscar la aprobación de una audiencia de fantasmas. Ya está bien de esperar a que otros validen nuestros movimientos. El cambio real ocurre cuando nos convertimos en una nación soberana. Somos nuestro propio presidente, y nuestro código moral es la Constitución. Se trata de confiar ciegamente en nuestro instinto y mantenernos firmes en la arena, sin importar lo desastroso que parezca el proceso desde fuera. El mensaje central, lo que tiene que quedar clarísimo hoy, es que la acción es verdad. Todo lo demás es literatura barata. Ser valiente no es no tener miedo antes de hacer algo. La verdadera valentía surge precisamente cuando nos movemos a pesar de estar aterrorizados. Las palabras no apagan incendios. Hay que meter las manos en el barro, actuar y moverse físicamente antes de que nuestra mente empiece a creer de verdad que el cambio es posible. Y nos despedimos con esto. Queremos que esta pregunta resuene con fuerza. Si ya hemos visto, a nivel filosófico, estratégico y hasta neurológico, que la acción sucia e imperfecta es la única verdad que funciona en este universo, entonces, ¿qué excusa nos queda para seguir perdiendo el tiempo en la seguridad de nuestra simulación mental? Ya es hora de dejarse de preparativos y dar un paso directo hacia el fuego. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.